Hola, muy bienvenidos a todos. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero, y nuevamente estamos en un nuevo capítulo de El Club de la Noticia aquí en El Líbero. Y voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, que me alegro mucho que hayan podido llegar a todo esto porque el temporal estaba muy fuerte. Sí. Así es que muy bienvenida Caterine Montalegre, de la UDI, ex convencional constituyente, Tomás Bengolea, del Partido Republicano, conductor de Nuevas Voces, ¿no? Joaquín Orellana, director ejecutivo del Centro de Democracia y Comunidad de la Democracia Cristiana. Y tenemos a una nueva integrante, a Sofía Gamer, secretaria general estudiantil del Frente Amplio. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias por estar ustedes, por haber podido llegar hasta acá. Sí, en este día tan complejo. Mandamos cariño a aquellos que lo están pasando mal. Gracias. Solidaridad a todos aquellos que lo están pasando mal con este temporal. Aparte el mes de la solidaridad, sí, me imagino que Joaquín ya lo está celebrando. Por supuesto que sí. Bien, vamos al tiro al primer video del día. Todos los que fueron capturados en los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú. Pensábamos que ya habíamos escuchado de todo de parte de Nicolás Maduro, pero parece que no. Y así, tal como lo ve, el gobernante venezolano, acusado no solo de fraude en las elecciones, sino también de una escalada represiva contra los manifestantes opositores, con asesinatos, con secuestros y persecuciones, aseguró que varios de los detenidos fueron entrenados en Chile y en Perú, a lo que el canciller chileno Alberto Frank Claveren respondió que era irrisorio. Pero pese a la postura crítica que ha adoptado el presidente Boric y gran parte de los partidos de gobierno, el Partido Comunista decidió de todos modos respaldar al régimen de Maduro, por lo que senadores como Juan Luis Castro, como Ricardo Lagos Weber, manifestaron su incomodidad de estar en la misma coalición con personas que avalan el fraude e incluso, tras más de 50 años de militancia, Jorge Correa Sutil renunció a la democracia cristiana debido al pacto con el PC. Porque ¿cómo se entiende que, pese a la evidente diferencia de posturas, pueda seguir existiendo una alianza electoral con el Partido Comunista? ¿Y cómo se entiende que al día siguiente de las cuestionadas elecciones venezolanas se elija como candidato único del oficialismo en el Biobío a Alejandro Navarro, llamado el soldado de Maduro? ¿Hay o no hay que separar aguas al interior del oficialismo? Bien, ahí lo veíamos entonces. ¿Puede o no puede seguir existiendo una alianza entre una izquierda llamada democrática, digamos, y otra izquierda chavista, entre comillas, o que apoya al régimen o a la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Puede o no puede seguir existiendo esa alianza, Caterine? A ver, yo creo que lo que hemos visto en los últimos días es realmente brutal. Con esto, especialmente mandarle un gran saludo y mi solidaridad al pueblo venezolano, pero especialmente también a quienes están fuera de su país y aún así siguen viendo cómo sus familiares sufren, ¿cierto? La violación de derechos humanos, la tortura, la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, llama un poco la atención. Bueno, no sé si llama tanto la atención, pero por lo menos la verdad es que parece crucial entender que quienes entregaban credenciales democráticas, quienes salían con el discurso de la dictadura, de la violación de los derechos humanos, que alegaban, ¿cierto?, y denunciaban la persecución, la tortura, los centros de tortura en Chile, etcétera, hoy día estén guardando silencio, estén tan callados respecto de lo que está pasando en Venezuela. Y no solo guardan silencio, están a favor de uno de los fraudes más grandes que hemos visto en la historia latinoamericana en los últimos tiempos. Y eso hace preguntarse si efectivamente el Partido Comunista es un partido que debe estar dentro de una coalición que se hace llamar democrática. Porque por lo menos yo creo que el Partido Comunista de credenciales democráticas no tiene ninguna. O sea, es un partido que en muchos países está hoy día cuestionado por no tener esas credenciales democráticas. En algunos está proscrito, porque efectivamente ellos no creen en la democracia, avalan la violencia y, es más, hacen de la democracia para llegar al poder y después no soltarlo, como está pasando en Venezuela. La pregunta es, ¿queda el oficialismo como un, entre comillas, cómplice pasivo frente a lo que está sucediendo en Venezuela al hacer alianzas con el Partido Comunista? O sea, con el nombramiento del senador Navarro lo dejaron bastante claro, ¿no? Mira, varias cosas, y respondiendo un poco también a lo que dice Caterine. En Venezuela hay dictadura, sin medias tintas, digamos. Hay dictadura, se vulneran los derechos humanos y la democracia no se respeta, tanto así que en los procedimientos hay una serie de dudas respecto de la elección recién pasada, en donde la oposición, liberando las actas de la elección, a todas luces parece haber ganado con amplia mayoría, ¿no? Y ahí respaldar
lo que dice el presidente respecto de la exigencia de transparencia de la comunidad internacional al régimen autocrático de Maduro. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de la renuncia de nuestro destacado camarada Jorge Correa Sutil, es una tremenda pérdida. Sobre todo porque Jorge Correa en su, digamos, tremenda trayectoria tuvo un rol destacado en la transición de nuestro país. En el grupo de los 24 primero, luego en la comisión Reti, en el gobierno del presidente Elwin, etc. ¿Pero qué dice eso? Y respecto de la coalición, Sobre hacer alianza. y aquí respecto al gobierno, la democracia cristiana no es parte del gobierno, pero está es, haciendo es alianza. parte de la tensión que vive el gobierno y que un poco también hemos hablado acá en los capítulos anteriores de la posición del Partido Comunista con el socialismo democrático, el Frente Amplio, etcétera. Y acá es súper contradictorio por parte del Partido Comunista porque pareciera que hay una suerte de doble moral, ¿no? En la exigencia democrática a determinados casos. La democracia se respeta siempre. Pero ¿por qué la democracia cristiana y los partidos del oficialismo están haciendo alianzas electorales, digamos, con el Partido Comunista si en el fondo está sucediendo esta situación? Mayda, hay que hacer un doble clic porque en el detalle, en la alianza electoral con el Partido Comunista, Catherine decía el senador Navarro, la democracia cristiana no tiene candidato en la región de Biobío. El senador Navarro no es nuestro candidato. Pero me refiero a la alianza No es del pacto nuestro electoral. candidato. Y para también ser Sí, pero el Partido Comunista medianamente sacó una claro. declaración, Joaquín, Sí. defendiendo al régimen de Maduro. Por eso Y la democracia cristiana cristiana y digamos lo que nosotros creemos es que es una declaración errada, ¿no? Pero ¿por qué hacen alianzas? Mi pregunta es, Joaquín, ¿por qué hacen alianzas con el Partido Comunista si es que a tu juicio es una declaración errada o están defendiendo al régimen de Maduro y ustedes están en contra de eso? ¿Por qué se sigue manteniendo una alianza, un pacto electoral? ¿Cómo se entiende eso? Sí, es que el pacto electoral se da a nivel de gobiernos subnacionales, que es los municipios, digamos, Sí. ¿no? El único pacto entre la democracia cristiana y el Partido Comunista se da a nivel de alcaldía. Así es. Es más, Así es. en gobiernos regionales la democracia cristiana le compite al Partido Comunista. Le compite en Coquimbo y le compite en Arica. Entonces, yo entiendo que ¿no todo... es contrasentido hacer un pacto electoral con un partido que finalmente defiende a una dictadura cuando la democracia cristiana sostiene que... No es contrasentido porque la democracia cristiana firma un pacto de alcaldes con el gobierno. La pregunta es, ¿cómo, de alguna manera, el gobierno lo que hace es un tratamiento de sus diferencias internas? Pero eso no nos compete a nosotros resolverlo. Ya. El pacto electoral a nivel subnacional de la ADC es con el oficialismo. Ok. Tomás Bengolea. A ver, primero yo creo que nadie puede sorprenderse de que haya un pacto electoral entre lo que ellos llaman el socialismo democrático y el Partido Comunista. Para todos los temas políticos relevantes han estado juntos. Respecto a la propuesta constitucional que buscaba imponer en Chile el libreto de Venezuela, la democracia cristiana llamó a votar a favor, el PPD llamó a votar a favor, el Partido Socialista llamó a votar a prueba. O sea, esta idea de que existen dos almas tironeadas que tienen discrepancias tan de fondo respecto a los asuntos más relevantes de la política nacional es un invento de la prensa. Para todos los temas relevantes han votado con la extrema izquierda. Han estado en las posiciones de la extrema izquierda. Entonces, que hoy día alguien crea que es curioso que hagan pactos electorales con el Partido Comunista es absurdo. ¿Por qué? Porque hacen pactos electorales con el Partido Comunista porque saben que lo que está en disputa es el poder. Y como necesitan cargos, como viven del Estado, como ya nos hemos dado cuenta, lo que necesitan es hacer las alianzas más amplias posibles para no perder municipalidades, porque ahí tienen decenas de miles de militantes contratados. Si eso es obvio, nadie puede sorprenderle. ¿Y está siendo el gobierno y el oficialismo en esto cómplice pasivo de Maduro de alguna manera? No cómplice pasivo, porque se llama un término de Piñera tremendamente injusto con sus colaboradores. ¿Entonces qué? No, es un cómplice activísimo de Maduro. El presidente Boric hace una declaración que es penosa. ¿Alguien puede creer que el problema en Venezuela es la falta de transparencia de las actas? Sí, hay cierta izquierda que nos quiere convencer de que Venezuela partió siendo una dictadura el domingo y antes Venezuela era una democracia. ¿No? O sea, imagínate lo siguiente, pongamos en este escenario hipotético. Se transparentan las actas, Maduro transparenta las actas y gana la oposición. ¿Se acabó el problema? ¿Y qué pasa con la represión y los crímenes contra los derechos humanos de Maduro? Contra la prohibición de competencia política, contra la disolución del Congreso Nacional. La dictadura chavista y de Maduro lleva 20 años con el silencio de la izquierda, con el apoyo de los sectores del Frente Amplio. En la Universidad Católica,
lo que cantaban los movimientos de izquierda, somos los hijos de Guevara, hijos de Chávez y Fidel. Entonces, hoy día, claro, por la presión política, por el oportunismo, por la presión de la comunidad internacional, salen a pedir transparencia en las actas. No, yo lo que esperaría es que condenen la violación de los derechos humanos, pidan disculpas por la complicidad que tuvieron, sean capaces de separarse definitivamente del Foro Sao Paulo. Pero la transparencia en las actas es un mínimo, si eso no es ninguna calificación respecto a lo que ocurre en Venezuela. Es algo básico que a esta altura de estar día. ¿Para qué no transparentar las actas si todos sabemos que la oposición ganó las elecciones? Sofía, quiero preguntarte tu mirada sobre esto. Tú que eres del Frente Amplio, el partido del presidente Boric, ¿y cómo respondes a lo que sí de acá? Bueno, yo creo que primero que todo en términos internacionales hay que ser responsable. Una elección puede tener ciertas calificaciones, por algo también estaban veedores internacionales que iban a verificar si es que las elecciones se estaban dando bajo todas las señales democráticas y eso no se pudo acreditar, por ejemplo, con el Centro Carter. Pero también yo creo que acá la responsabilidad que tienen los presidentes, no solamente Boric, sino que también Petro y Lula, es resolver lo que existe con la crisis humanitaria. Eso no es un tema que solamente se ha visto desde ahora, es una tónica que tanto el presidente Boric como el gobierno y la Cancillería han estado trabajando en toda su instalación. Y más allá de su instalación, sino que también de su periodo. Y pero creo que- Tomás dice que el presidente Boric está siendo un cómplice de la dictadura de Maduro porque dice que es una declaración que es insuficiente y en el fondo que hay que ir mucho más allá. ¿Cómo responde a eso? Sí, bueno, yo creo que podemos hacer política ficción de qué significa entonces, por ejemplo, de que en efecto, si se transparentan las actas, gana Maduro con los porcentajes. Yo creo que acá lo que tenemos que saber es si es que la oposición venezolana, más allá de quien sea de derecha, izquierda, etcétera, porque también hay una distancia, por ejemplo, del Partido Comunista de Venezuela con respecto a lo que significa el régimen de Maduro, que si, por ejemplo, tenía los números o no tenía los números. Yo creo que esas son cosas de hechos. ¿Qué No es- distancia hay entre el Partido Comunista de Venezuela con la dictadura de Maduro? Yo creo que es bastante clara. Las declaraciones que ellos han hecho es distanciarse efectivamente de lo que representan. O sea, yo creo que, y aquí hay que ser bastante tajante, en que, por ejemplo, hoy en día Maduro no representa al chavismo totalmente. Nosotros podemos hacer las distinciones políticas, podemos hacer las distinciones de lo que eso implica también hoy en día en Venezuela y lo que implican los procesos latinoamericanos, pero hay que saber hacer esa distinción de todas formas. Y eso no solamente aplica también para nosotros, sino que también podríamos empezar a aplicar, o sea, para nosotros desde la posición de lo que existe en Venezuela, sino que también se puede aplicar para lo que existe en Argentina con el terrorismo, etcétera, entre otros procesos. Pero hablando del presidente latinoamericanos. Boric, en el pasado, o sea, pasamos de un cambio radical, porque en el pasado el presidente Boric había tuiteado grande Maduro carajo, recordemos por ejemplo, y ahora vemos esta posición que ha tomado frente a este tema. ¿Crees que debió haber dado un paso más allá, como dice Tomás? ¿Es suficiente a tu juicio? ¿Debiese pedir perdón por lo del pasado, por ejemplo? Mira, yo creo que primero que todo el presidente es presidente. No es un diputado, no es un panelista como nosotros, sino que él tiene una responsabilidad de Estado en que todo tipo de palabra lo compromete. Y hoy en día también tenemos una gran cantidad de población venezolana en Chile que tiene que tener también saber acceder o tiene que tener las posibilidades de poder acceder también a su país si eso es necesario. Imagínate tú una declaración del presidente Boric diciendo no, que Maduro y no sé qué, como O sea, lo están planteando. lo que piden los migrantes venezolanos es Está bien. que caiga el dictador. Claro. O sea, les encantaría que el presidente Gabriel Boric condenara las violaciones de los derechos humanos. Y eso Hace está poco hecho. entraron y mataron a un teniente. O sea, el teniente Ojeda está bajo 5 metros bajo tierra, aparece muerto, asesinado por el régimen de Maduro. O sea, yo no creo que los venezolanos le estén pidiendo hoy día al presidente Gabriel Boric que tenga cuidado con sus declaraciones. Todo lo contrario. Todo lo contrario, pero perfectamente es un tema de Entonces, responsabilidad la internacional. pregunta O sea, es, me podrán las preguntas es, porque no las has respondido, o sea, la pregunta es, ¿el presidente Gabriel Boric tiene o no que condenar las violaciones de los derechos humanos y el régimen dictatorial que hoy día existe en Venezuela? Y eso lo ha hecho. Pero ha lo ha hablado del lo ha tema de la hecho, lucha Catherine, humanitaria. Catherine, Lo ha hecho, lo ha hecho. ha Si hay exigido alguien, transparencia. si hay alguien que lo ha hecho, si hay alguien que lo ha Lo ha hecho hecho, ha en la exigido coalición de gobierno, si hay transparencia. alguien que lo ha hecho, ha sido el liderazgo de Gabriel Boric. Todavía plantea Siendo- dudas respecto del proceso que se dio en Venezuela. Pero Cuando si tú él es- dices pero, es que pero, esperamos Catherine, que haya total él es transparencia. jefe de Estado. Y yo Se han habido jefes de Estado que han dicho otras cosas. Y aquí que no han hay, dicho no hay mucho más. criterios internacionales de actuación de responsabilidad en virtud de los cuales el presidente Boric está atado de manos para Por hacer una supuesto que lo hay. declaración, Es totalmente afectada a la responsable, realidad. por ejemplo, lo que hizo Biden. Es totalmente irresponsable. Pero- Ya. Oye, pero Otro el mismo punto. presidente que acusó al Ahora, hay un- presidente Mike, Piñera hay por un la punto acusación muy interesante. constitucional que pedía su salida, que decían fuera Piñera, y ahora no son capaces de decir, oye, dictador Maduro, deja de violar derechos humanos, oye, deja de robarte y hacer fraude con las elecciones. Pucha, que parece que algunas veces no tienen valentía para condenar las violaciones de los derechos humanos Oigan, y tratar de dictadura. Y respecto al Partido Comunista, a las declaraciones que hemos visto, al comunicado que sacó, a declaraciones de varios personas del Partido Comunista, ¿el gobierno debe o no debe
romper relaciones con el Partido Comunista definitivamente luego de esta diferencia evidente. Debería estar ¿Por proscrito qué el va a Partido romper con Comunista. relaciones con el Partido Comunista si el gobierno piensa lo mismo que el Partido Comunista? Lo que pasa es que aquí seguimos en la idea de que el presidente Boric es un moderado, es un demócrata, es un tipo irrespetuoso de las instituciones, que está preso del Partido Comunista y lo tironea por la izquierda. No. Si el presidente Boric está feliz con el Partido Comunista en el gobierno, sea, por la eso la ministra vocera del vocera es Partido del Partido Comunista, por eso la ministra del Trabajo es del Partido Comunista, por eso el Partido Comunista es el partido más grande de la coalición. O sea, por eso hace pactos electorales para todas las elecciones con el Partido Comunista. O sea, Tomás, empezar a pedir que el Partido Comunista sea despedido del gobierno por el Frente Amplio es de una ingenuidad tremenda. Lo que sí debiésemos analizar es si el Partido ahí Comunista... está ignorando. Déjame terminar, Joaquín. Si el Partido Comunista cumple o no con los estándares democráticos básicos del respeto al Estado de Derecho. Porque las democracias no se limitan en que las personas puedan ir a votar. Se limitan en que los partidos políticos respeten las constituciones, los derechos fundamentales sean respetados en todas partes, haya separación de funciones, no haya validación de la violencia política. Es decir, la democracia es un conjunto de instituciones que permite a las personas hacerse cargo de sus países, tomar decisiones, pero en pleno respeto a sus derechos. El Partido Comunista, no respecto de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Stalin, siempre han estado con dictaduras totalitarias marxistas. Y por supuesto, como bien hace acá Sofía, empiezan con estas disquisiciones, ¿no? No, lo que pasa es que Lenin no es lo mismo que Marx. Entendió mal a Marx y por eso aplicó eso en Rusia. Y Stalin distorsionó lo de Lenin. Y el post-Mao también no es lo que se pedía. Y Díaz-Canel no es Fidel Castro. Y Maduro no es Chávez. O sea... Y esperemos que salga de presidente Mayra, para que Mayra. pueda condenar algo. Para cerrar. Sí, pero no hagamos caricaturas de la realidad porque esta semana sí lo que hemos visto ha sido distancia por parte de No, si no es una caricatura lo que los pasa en partidos. Venezuela. No, lo que acaba de hacer Tomás sí es una caricatura. ¿Qué es una El- caricatura? O sea, ustedes Lo que no- acaba de o sea, hacer, los los estudiantes de la ejemplos, Católica y todo eso no etcétera. cantan ese tipo de canciones. El punto es el siguiente. Ya, con El él. punto es el siguiente. Es que acá hay coincidencias de que en Venezuela hay dictadura y en consecuencia lo que nosotros debiésemos esperar, y eso lo está empujando la comunidad Coincidencia internacional, con el Partido Comunista. y no hay ninguno del panel que sea del Partido Comunista. Bueno, algunos tienen pacto con ellos. El, Para municipales. Sí, pero déjame terminar, Entonces está empujando la comunidad internacional. Lo que aquí sí está claro es que hay un antes y un después y los demócratas necesitamos, demócratas y cristianos los demócratas. Mira, necesitamos que en Venezuela exista efectivamente una transición hacia la democracia y los estados comprometidos con ello tienen que tutelar, custodiar que ese proceso efectivamente culmine y Venezuela comienza un camino de transición que fuera al Y no dictador se- Maduro. Y Al dictador Maduro. Y tenemos que ir cerrando, pero respecto a Alejandro Navarro, llamado el soldado de Maduro, cercano no solo a el mismo Maduro, también a Hugo Chávez, se llaman compañeros, hemos visto fotos, varias cosas que han salido en la prensa, digamos. ¿Qué se debe hacer con Navarro? ¿Se debe bajar? A Navarro ¿Su lo que hay que candidatura? hacer es ganarle las elecciones y por eso yo espero que Fernando Peña, que es el candidato a gobernador del Partido Republicano en Biobío, le gane las elecciones. ¿Pero no se debe bajar? ¿Por qué se va a bajar? Te representa fielmente lo que es la coalición de gobierno, gente que ha validado a Maduro hasta hace 4 días que se dieron cuenta que alteraba las elecciones. Sofía. Coincidimos en algo, no se debe bajar. Si la derecha quiere ganarle en elecciones, que le ganen. Es un derecho democrático que tienen que hacer perfectamente. Ganemos las elecciones. Pero aquí hay un pacto y en el pacto hay líneas concretas. Y esa línea en el pacto no existe la defensa a lo que se llaman las dictaduras. Pero además... Entonces, pero ¿qué hace un pacto con un partido que lo defienda? Ojo, Deberían algo. bajarlo entonces. ¿Se debe bajar o no se debe bajar a Navarro? Es que no lo podéis bajar porque además está inscrito y va a, No, va a no, estar en la no, papeleta Hay igual. plazo para el 8 de agosto No, sí se para puede retirar bajar, candidatura. pero quedaría sin reemplazo, digamos. Yo creo que si Que quiere la realidad no- la realidad no mira, queda obvio, Mayra, ¿no? si quiere competir, que compita. Lo que te digo es que no es nuestro candidato, va por otro pacto. La democracia cristiana le compite al Partido Comunista, de hecho, en Arica y en Coquimbo. Pero no en Con- Biobío, en, porque ahí le gusta el en candidato. consecuencia, no tenemos candidato en Biobío, Tomás. ¿Y por qué no levantaron? Sé que hay un defensor de Maduro. ¿Qué vaya él? Ah, Si esa es la pregunta, fondo. Oye, solo voy a decir una cosa. Yo creo que aquí en este panel hemos visto lo que hemos conversado hace varios paneles atrás. O sea, independiente del representante del Frente Amplio, y te lo digo con todo el respeto, Sofía, pero yo siento que siempre hay una doble moral o un grado de hipocresía cuando se trata de estos temas. Yo creo que ustedes tienen súper claro cuando se trata de dictaduras de derecha o lo que quieren llamar como dictaduras, porque para ustedes hay cosas como centros de tortura que después se dice que son mentiras, pero da lo mismo y nadie sale a pedir disculpas. Pero cuando pasan esas cosas salen todos a gritar, salen todos a dar declaraciones, pero cuando tú ves en tiempo real una dictadura, porque ustedes, muchos de ustedes, tú me imagino que no viviste las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en Chile hace bastantes años atrás, bueno, ahora en este momento se están violando derechos humanos en un país vecino. Y
tu partido y ustedes como dirigentes no han sido capaces de decir con la verdad lo que está pasando. Y eso creo que debe replantearse, al menos desde su posición, sobre todo porque normalmente y constantemente sacan credenciales democráticas que hasta el momento yo por lo menos no lo he visto. He visto bastante hipocresía con este tema. Sofía, ¿quiere responder? No, yo creo que la derecha es bastante clara con siempre estar utilizando lo que significan las credenciales democráticas y a mí me parece un poco... Sí, yo no saco la vieja confiable en la dictadura cada 5 minutos. Lo acabas de hacer todo el rato. No, lo Me acabo de estuviste hacer todo el rato interpelando porque- sobre los derechos humanos, de estar reaccionando Pero sobre derechos humanos. Por lo mismo. La coalición Por de lo mismo, Frente porque Amplio tú me ha dices, sido clara. como Hay una crisis coalición, humanitaria en nuestro Venezuela, límite es como no también hacer existe pacto una con crisis humanitaria en dictaduras. Gaza. Pero son Yo no he partidarios- escuchado nada de la son derecha partidarios de hablar que- sobre el genocidio en de otros Israel. Son programas lo partidarios, hemos de que, tratado. son partidarios de que, uno, se transparenten las actas, dos, haya transición pacífica a la democracia, tres, Nicolás Maduro y todos los miembros de su gobierno sean pasados a tribunales internacionales en materia penal para que los juzguen por violación de los derechos humanos. Eso estoy totalmente de acuerdo con son partidarios de las sancionar a tres, Nicolás con las Maduro. tres. Yo creo que las sanciones tienen que darse con respecto al derecho internacional y el derecho internacional tiene que saber respetarse. ¿Y cortar relaciones con el gobierno de Maduro? Yo creo que cortar relaciones ahora tenemos una cuestión súper clara. Hay una crisis humanitaria en donde hay muchísima migración venezolana en Chile y hay que saber resolver ese tema. ¿Pero Si entonces no nosotros- cortar relaciones? Yo creo que el tema de las relaciones no nos corresponde a nosotros dirigentes del Frente Amplio, le corresponde al gobierno. Y el presidente Boric ha sido bastante enfático en eso, no solamente para el Frente Amplio, sino que también para el Partido Comunista. ¿Y con Sí, el la Partido ministra nomás Comunista estaba cortar buscando- relaciones o seguimos con el Partido Comunista que valía una dictadura? El Partido Comunista siempre ha sido claro con su tema internacional. Me parece que es un aprovechamiento político que hoy en día, a esta altura, por la contingencia actual, vengan a decir que el Partido Comunista tiene... No, lo hemos peleado los últimos postura. 20 años. No, el Partido Comunista No, siempre ha sido claro, una pero- internacional, le apoyó a Stalin, por supuesto, Bueno, apoyó a como la ustedes dictadura quieran, pero el punto soviética. es que Sí, eso lo el tenemos claro, ha sido gobierno coherente. con el Partido Comunista ganaron las elecciones. Bien, y no sí. puede ser ahora Entonces, quienes pero vengan a entonces no representar. digan que hay un Pero si eso límite no tiene de que ver con la partidos que elección, apoyan tiene que ver con si dictadura. tú, como dirigente del Frente Amplio, tienes un problema o no con estar con personas que valían totalitarismo y tiranías como la de Venezuela. Tú no puedes decir legítimamente que no lo tienes. Yo creo que el Frente Amplio no tiene un problema con ellos. Está feliz con ellos. Pero lo que no puedes sostener al mismo tiempo es que las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la alteración de las actas electorales, la prohibición de candidatura, la disolución de las instituciones representativas, porque este tipo Chávez disolvió el Congreso, son demasiado graves, pero al mismo tiempo tú estás feliz con personas que defienden todo ese tipo de actuaciones. Esa Tenemos que situación cerrar. es insostenible. Tenemos que cerrar. No, ¿tú quieres- un poco lo que Ya, decía pero muy Tomás, breve. muy breve. El caso venezolano desde hace 20 años es de manual respecto de cómo mueren las democracias. Entonces, caer en esa disputa de apuntar con el dedo si es que si consideramos o no Venezuela como una democracia, a todas luces una dictadura, hay un, Estamos discutiendo eso. un autoritarismo. Entonces, Ya, pero no porque sea de manual vamos a dejar que siga pasando. A tener- Por tenemos que, supuesto que tenemos no. que hacer Pues, lo que- entonces. quedan claras las posturas. Vamos a ir a mirar el siguiente video. Vamos. Este jueves 1 de agosto comenzó a regir en Chile la ley Karim, que le exige a las empresas implementar protocolos de prevención contra el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, que pueden ocurrir de manera única o repetida y no solo en la relación jefe-empleado, sino también entre compañeros de trabajo, con una lista de conductas que sería considerada como acoso laboral, entre las que se incluye asignarle tareas por debajo de sus capacidades, imitar de forma burlesca los gestos y voces de un trabajador, uso de nombres ofensivos, comentarios malintencionados, gritos, insultos, sexismo, hostigamiento y humillación en diversas formas. Esto ha dado mucho que hablar, provocando una serie de memes y generando dudas sobre qué se podrá y qué no se podrá hacer en una empresa y qué sucederá si esta ley se aplica o se interpreta de manera excesiva. ¿Se acabaron las tallas en la oficina? ¿Es el fin de los chistes de doble sentido? ¿De verdad ya no se van a poder mandar stickers entre los trabajadores, por ejemplo? Es decir, ¿de qué manera se interpretará esta ley? ¿Cuáles serán sus repercusiones? ¿Y cómo evitar que se convierta en una especie de batalla campal dentro del espacio de trabajo? Muy bien, está planteada la pregunta. Me imagino que todos estamos de acuerdo en el fondo en que hay que proteger ciertos espacios de trabajo, el abuso laboral, el abuso sexual, por supuesto, el acoso. Pero la pregunta es qué consecuencias puede generar esta ley finalmente dentro de un espacio de trabajo. ¿Se puede romper de cierto modo la espontaneidad de la relación entre trabajadores? ¿Se puede generar ciertas desconfianzas? ¿Qué puede provocar si esta ley se interpreta de manera excesiva? Sofía. Sí, primero yo quiero agradecer que el Congreso, a pesar de todas sus diferencias, pueda tener este tipo de leyes. Creo que avanzar en contra del acoso, no solamente en el trabajo, sino que en toda la vida, es algo súper valorable, sobre todo en momentos donde hay muchas fracciones y mucho estancamiento dentro del mismo Congreso. Creo yo que no, o sea, primero que todo,
entre que la ley sale del Congreso y tiene su periodo de instalación, pasó harto trecho para que todas las empresas y todos los sectores de trabajo tengan las capacitaciones correspondientes. Hay hartos sectores que estuvieron también trabajando en eso. Ahora, con respecto a las consecuencias, yo creo que son todas positivas. O sea, creo que un espacio de trabajo como algo tan importante dentro de la vida de las personas esté libre de acoso, no solamente para las mujeres, sino que también para los hombres, sean espacios adecuados para que el trabajo sea desarrollado plenamente, es algo súper valorable. Ahora, con ¿No respecto crees al que se tema puede de... interpretar de manera excesiva la ley y generar ciertas desconfianzas? Yo creo que podría generar desconfianzas, pero eso significa entonces qué está pasando en los entornos laborales dentro de las mismas empresas, de los sectores de trabajo. Creo que hay una distinción súper importante en cuanto a qué significa que hoy en día el trabajador tenga un bienestar y que el trabajador pueda seguir siendo explotado bajo ciertos paradigmas que por muchos años se han hecho. Creo que aquí hay no solamente un tema de sancionar el acoso, sino que también ir a la prevención. Y la prevención es una tarea súper relevante en lo que respecta con respecto a esta ley. Tomás Bengolea, quiero conocer tu mirada. A ver, yo creo que acá hay dos cosas. Yo creo que hay un tema de fondo que es complicado y que tiene que ver con la óptica con la que el gobierno mira el ambiente laboral, la actividad económica y la actividad empresarial. Porque efectivamente estamos todos de acuerdo, y me parece que eso es un mínimo de respeto a la dignidad humana, en que hay que tener todas las medidas y herramientas legales posibles para prevenir el abuso sexual, el acoso laboral y todas las malas prácticas al interior de un espacio de trabajo que atenten contra la dignidad de las personas. Y me parece bien que esas herramientas existen. El problema es cuando tú partes de la idea de que el empleador y el empleado, para ocupar términos legales, necesariamente tienen una contradicción de intereses y hay un espacio, una relación de dominio o de contrariedad, ¿no? Pero aquí también hay entre pares. Sí, por supuesto que entre paros, pero lo que al final produce un proyecto de ley como este es desincentivar la contratación, es decir, es desincentivar la posibilidad de crear espacios de trabajo, porque el problema ante tu pregunta es qué consecuencias puede traer este proyecto de ley, es que ninguno de nosotros sabe qué consecuencias puede traer, porque son tan lo amplio, lo vaga, lo flexible, lo abierta que son las formulaciones del proyecto de ley, como no hay definiciones claras respecto a qué se considera acoso, qué se considera abuso, qué se considera atentados o comentarios ofensivos, la verdad es que lo que va a ocurrir es que la gente va a tener menos ganas de contratar gente, menos ganas de emprender, porque al final lo que este gobierno logra es rigidizar de manera absurda el mercado laboral. Entonces, yo creo que el objetivo de esta ley genuinamente puede ser el correcto, es decir, la finalidad que tiene, pero me parece que las herramientas son tremendamente excesivas. El proyecto de ley me parece bastante deficitario en términos de redacción. ¿Ya? Y creo que, de nuevo, no sabemos las consecuencias que puede traer y eso ya es un problema, porque la gracia de los sistemas jurídicos es darle algo de previsibilidad a las personas, de certeza, de saber, oye, yo hago esto y tengo esta consecuencia. Si que aquí no están claros en los conceptos, la verdad es que es bastante complejo desde ese punto de vista. Yo quiero preguntarles también por el tema de la denuncia anónima entre colegas, digamos, entre compañeros de trabajo, porque hay muchos trabajos donde efectivamente son ambientes o son trabajos donde hay mucha competencia laboral entre pares, ¿cierto? Donde se quiere buscar un cierto puesto, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese caso? Finalmente podemos terminar en alguna situación compleja donde van a existir muchas denuncias hacia los mismos compañeros, por ejemplo, Joaquín. Mira, yo creo lo siguiente. Primero, celebrar una norma como esta. Creo que toda la legislación que tiene que ver con la protección de los entornos laborales, el clima y el trabajador, la trabajadora, es una buena cosa, digamos. Ahora, también este proyecto de ley nos invita a abandonar el individualismo en torno a las comunidades laborales. Porque si bien, como dice Tomás, no hay ciertas precisiones conceptuales que como él las indica, lo que invita la ley Karin a partir del caso de Karin Salgado, que lo que ocurre es que ella, por ser invisibilizada, termina atentando contra su propia vida. Lo que invita es a que las comunidades laborales se hagan cargo de mejorar el clima, de abandonar este excesivo individualismo que ocurre en los empleos, que está presente en distintos rubros laborales. Entonces, ¿Pero crees que si la ley se llegase a interpretar de manera excesiva puede generar algún problema en el ambiente laboral finalmente? es que antes de la interpretación y ahí debiese estar puesto el énfasis de cómo nosotros hacemos pedagogía respecto de cómo se va a aplicar la norma, es invitar a que las comunidades se pongan de acuerdo en los propios trabajos, ¿no? O sea, ¿qué es aceptable y qué no es aceptable? Bueno, los propios, digamos, las propias comunidades laborales van a tener que ayudar a fijar esos límites, ¿no?
yo creo que solo así se va a aplicar de manera correcta la norma, Ya. porque si no vamos a tener distorsiones del tipo, por supuesto, casuístico, que van a interpelar si es que es una ley correcta o no, cuando yo creo que avanzar en el derecho de los trabajadores, que también esto es como caminar y masticar chicle, uno puede avanzar en la protección de los trabajadores y también en la protección del empleo, crecimiento económico y generación de más y mejores empleos. Entonces, no creo que exista una contradicción en ello. Catherine. Sí, a ver, no sé, preguntémosle a ChatGPT cómo va a funcionar la ley Karima, ¿no? Porque, no sé, como el presidente... Citando al presidente. No sé si te da una respuesta satisfactoria el No chat. sé, yo creo que en vez de preguntar qué hace con la UDI, podría preguntar qué hace con el Partido Comunista. Pero bueno, yéndonos al tema de la ley Karim, yo quiero hacer un análisis un poco más jurídico. Yo estudié Derecho para defender derechos, para poder, obviamente, salvaguardar derechos fundamentales, y especialmente con la ley Karim, a mí me toca profundamente. Primero porque creo que hay 3 problemas. El primero, que es jurídico. Esta es una ley que viene a ser más bien una pantalla de propaganda, ¿cierto? Hablemos de la violencia, de la funa, del maltrato, etcétera, de la discriminación. Pero la verdad es que termina siendo una pantalla que legalmente no entrega la tutela laboral que requieren las personas que viven esta situación, que es compleja, porque tú no tienes la opción de, bueno, ¿sabes qué? Me están haciendo bullying, me están funando o me están tratando mal, me voy a ir. No, muchas personas no tienen esa opción y recurren a estar realmente a un nivel de presión, como por ejemplo vemos casos que terminan como la profesora, ¿cierto? Que terminan quitándose la vida, que creo yo es tremendamente brutal, porque eso habla del gran problema jurídico que existe hoy día. Hoy día tenemos muchas normas de acoso laboral, de acoso sexual, de no discriminación, la ley Zamudio, etcétera. Todas ellas con, pareciera, ¿cierto?, tutelas que no permiten establecer una herramienta para el trabajador que sea efectiva. Ese es el primer problema. Y en este sentido esta ley no cumple con eso, no entrega una nueva tutela laboral para poder entregar las herramientas al trabajador. Segundo, no hace una nueva evaluación del concepto de acoso sexual, no establece nuevos terrenos materiales o modalidades comisivas de cómo se produce este acoso laboral y sexual, sino que más bien pareciera, ¿cierto?, letra muerta. Una ley que pareciera venir a cuestionar las relaciones laborales, las relaciones empresariales, pero que no finalmente entrega las herramientas que necesita ese trabajador que lo está pasando mal al punto que hay personas que se quitan la vida. Eso a nivel jurídico. A nivel político, da mucha pena que hoy día en el Congreso se esté perdiendo el tiempo en crear leyes muertas, que nacen muertas, pero que no solucionan los problemas reales que hoy día tienen los chilenos. No solo en tema de discriminación, sino también en falta de empleo. En los últimos datos del INE, 12 regiones han aumentado el desempleo porque hoy día las personas están cada vez con menos oportunidades laborales. Y el Congreso está más preocupado, en vez de crear empleo, en vez de que el gobierno esté preocupado de crear empleos, está más preocupado de hacer una ley eslogan. Que no soluciona, tema de prioridades. Que no soluciona el problema que pero hoy día se Catherine, tiene con la discriminación. Y tercero, hay un problema cultural. Con una ley no se cambia culturalmente lo que está pasando hoy día en los ambientes laborales, lo que está pasando en los ambientes educacionales, donde se les golpea, por ejemplo, a niños con TEA, como veíamos hace poquito con una de las noticias, donde no hay una cultura del respeto a la dignidad humana, porque el gobierno, en vez de estar defendiendo la dignidad humana, defendiendo la vida, está promoviendo proyectos, por ejemplo, como el aborto libre. Esa cultura que se genera desde el más pequeño hasta el más grande en una sociedad, no se está dando. Y eso parte en la casa con la familia, parte en el colegio con los profesores, parte también con cada una de las instituciones que componen el entramado social de nuestro país. Tenemos que ir cerrando. Sé que algunos quieren hacer algunas intervenciones, pero les pido que sean cortas, breves, para poder cerrar. Lo mío es muy breve. Nos hemos enterado de que la ministra Camila Vallejo está esperando un hijo o una hija junto a su pareja. Quiero mandarle todas mis felicitaciones. Ayer puso que una nueva personita venía al mundo. Yo quiero más valorar que ella reconozca que en el vientre materno hay una persona humana, y le invito a que sea capaz de reconocerle esa calidad de persona humana a todas las guaguas de Chile y no solo a las propias, y desista el proyecto de aborto libre que ha liderado el gobierno y que ella misma ha defendido, porque como ella se da cuenta, al estar esperando guaguas, lo que hay en el vientre materno es una persona humana que merece respeto, protección, cariño y acompañamiento, Pero respecto- y no el asesinato a través del aborto. Dicho eso, Respecto a lo que un estamos comentario conversando. muy mínimo a propósito de la ley Karim. Si esto fuese una ley sensata y razonable, dado que estamos todos de acuerdo en prevenir el acoso, en prevenir el abuso, estamos todos Además, de con acuerdo. apoyo transversal en el Congreso. Si... Esto no sería discusión.
El problema es la amplitud, la vaguedad, la lógica del eslogan que produce que discutamos esto. Si esto fuera una ley razonable para prevenir el acoso, el abuso y el maltrato en los ambientes laborales, esto no sería tema. Pero ha sido tema en los canales de televisión y en los debates precisamente porque no genera acuerdo en términos de las consecuencias que puede tener. Joaquín, muy breve. ¿Tú querías No, hablar? yo me quedo con que esta es una ley que invita a actuar más en comunidad y menos individualmente, Ok. y eso se valora. Sofía, para finalizar. Sí, muy breve. corto y 3 puntitos. Primero que todo, la ley es un mínimo. Como bien decía Joaquín, los espacios laborales pueden acordar más. Lo mismo con lo que fue, por ejemplo, la ley en contra del acoso en las universidades. Las universidades también pueden proyectar más. Ya. Y ojalá que eso se pueda hacer. Lo tercero, el Código Penal es claro también con el tema de lo que significa el acoso, acoso laboral, acoso sexual, abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los tratados internacionales. Ahí se pueden hacer interpretaciones. Tercero, me gusta que Catherine haya mencionado el tema de la educación, creo que es fundamental para el tema de la prevención. Llegar a los espacios laborales sin tampoco tener un espacio de educación previo es bastante complejo, y para eso también hay proyectos que van en la línea, lo que significa la educación afectiva integral. Y es algo que tenemos que saber discutir, y es algo que espero que todos los sectores dejen de eludir la conversación. Y solamente para cerrar, creo que es súper relevante lo que están conversando los compañeros del panel de derecha, porque si tanto dicen que del Congreso sale, la derecha también está representada en el Congreso. Y también pudieron haber presentado mejoras para que la amplitud se cierre, si es que es lo que ellos estiman, como también lo que significa el puntualizar más para que los trabajadores también tengan las herramientas que ellos mismos alegan. Bien. Muchas gracias entonces a todos. Sofía, muchas gracias. Muchas gracias. Por bueno, integrarte a este panel. Muchas gracias, Joaquín, Tomás y Catherine, a todos por Gracias a por ustedes haber por estado la invitación al libro. al Gracias. programa, y gracias a Muchas todos que gracias. nos sintonizan también. Les vaya muy bien y buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.